Muy buenas tardes, gracias a todos y todas. Gracias por estar con nosotros y nosotras una vez más en estos webinars de Fundación Viva. Gracias al auspicio de Viva Nuevatel, que nos ofrece esta plataforma maravillosa para poder estar con todos y todas ustedes. En este tercer webinar vamos a tratar el tema muy importante referente a la ciberviolencia en las redes sociales. En ese sentido, creo que están con sus micrófonos abiertos. ¿Nos pueden cerrar? Hola. Ya, gracias. Entonces, bueno, ahora que estamos en contacto permanente con las nuevas tecnologías, con el Internet, se dan justamente casos como los que lastimosamente tenemos que vivir, como feminicidios y casos de violencia intrafamiliar. Pues bueno, también se da la violencia más en estas épocas de pandemia, donde estamos expuestos y expuestas más tiempo a las redes sociales, a ser víctimas de ciberviolencia, es decir, la violencia digital, que tiene muchas formas y que hoy día las vamos a tratar junto a nuestras invitadas panelistas, que son Eugenia Atkins, que es cordobesa, argentina, que nos va a hablar un poco sobre la visibilización de las causas de la ciberviolencia en las redes a partir de diferentes prácticas de comunicación. Y también tenemos a nuestra compatriota Tatiana Rengel, y nos va a hablar de qué es la ciberviolencia y cómo enfrentarla o evitarla. Son muchas las aristas de esta temática tan importante, pero pensamos que en esta hora que vamos a estar con ustedes, podemos profundizar un poco y ver qué hacer en estos casos. Evidentemente, la ciberviolencia contra las mujeres es muy problemática, pero sin duda más si son adolescentes o niñas y niños. Pero en este caso vamos a profundizar un poco más lo relacionado a la ciberviolencia hacia las mujeres, más que el ciberbullying y otros elementos que también sufren niños y niñas y son más específicas. Así que bueno, quería ver si estamos todas ya. Acá estamos con Tatiana Rengel, que ya está conectada. Nos falta nuestra amiga desde Argentina, que está teniendo problemas, creo, en comunicación y poder ingresar a la página. Pero bueno, a la plataforma en realidad. En todo caso, vamos a empezar entonces con Tatiana, que está con nosotras y nosotros. Permítanme presentarla y agradecerle, Tatiana, por estar con nosotras y nosotros, una joven muy interesante que en poco tiempo ha llegado a ser una emprendedora muy importante, una emprendedora entusiasta, docente universitaria, conferencista y mentora. Tatiana es ingeniera en sistemas de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Regional La Paz. Tiene una maestría en seguridad de tecnologías de la información de la Escuela Militar de Ingeniería, la EMI, sede La Paz, e International Business Management, que le ha dado también un título y pertenece a la Universidad San John de Nueva York, Estados Unidos. Se ha enfocado en proyectos de tecnología, seguridad, educación y administración a nivel nacional e internacional. Es instructora calificada, certificada y actualmente es parte del Consejo Académico a nivel mundial de Academy Advisory Board de Cisco, que es la academia de redes, es muy conocida, muy importante. Es fundadora y CEO, o sea, gerenta general de Women Speed Up Foundation, que es uno de los centros de soporte y es instructora del centro de capacitación más importante de Bolivia, con socios estratégicos de Cisco, y obviamente que ella, con todo este conocimiento que tiene, y muy específico además en sistemas, está convencida de que pueden abrir caminos y romper obstáculos en cuanto a los paradigmas todavía presentes sobre el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías. Así que con nosotras tenemos el privilegio de estar con Tatiana, que nos va
un poco introducir en el tema. No sé si tienes alguna presentación que la puedas subir. La plataforma y el público es todo tuyo. Así que adelante, Tatiana. Querida Eli, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, les voy a ir compartiendo mi pantalla. No sé si ya la pueden ver. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, la vemos. Eli. Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, bueno, como les decía, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, hoy, de hecho, vamos a ir conversando acerca de un tema bastante importante, que es acerca de los riesgos en la red y cómo los podemos prevenir a través de la ciberseguridad. Hoy en día, precisamente por la situación actual que estamos viviendo, se puede observar que todos ya estamos conectados, ¿no es cierto? Sea para el tema de teletrabajo, para educación, para jugar o para comunicarnos con nuestros familiares. Y es así que realmente estamos muy, muy de la mano con este recurso, ¿no? Precisamente por eso que ahora ya estamos trabajando más de cerca con lo que es las redes, básicamente el acceso a Internet. Ya estamos, de hecho, viendo que hay muchas personas que están siendo parte de lo que son las nuevas tendencias, como las redes sociales. Bueno, de hecho ya teníamos el correo electrónico, pero incluso hay otros recursos también que nos están permitiendo de alguna forma ya mostrar nuestra información en la red. ¿Sí? Si hablamos específicamente de este punto, de lo que son las redes sociales, podemos ver que al crear algún perfil o al iniciar alguna sesión en alguna de estas plataformas, ya de inicio nos piden nuestros datos personales, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros también ya empecemos a tomar conciencia acerca de qué tipo de información es la que yo estoy compartiendo a través de mis redes sociales. Puede ser que algunas realmente sean muy necesarias, pero otras, hay de hecho aspectos muy, muy poco relevantes que no corresponde que yo vaya compartiendo esa información. Y precisamente a partir de eso, ¿qué es lo que se va generando? Es el robo de identidad. ¿Sí? ¿Por qué el robo de identidad? Porque hay muchas personas malintencionadas que nosotros podemos encontrar en la red que requieren nuestra información para hacernos daño o incluso para tratar de dañar a nuestro entorno. Y lo que vamos a ir viendo más adelante, se podría decir que son riesgos que posibles víctimas pueden, de hecho, ser parte de esto. Como por ejemplo tenemos ahí el ciberbullying, como mencionaba Eli al principio, que es cuando alguien puede atormentar, amenazar, humillar o molestar a alguna otra persona a través del Internet, utilizando cualquier recurso, cualquier dispositivo. ¿Y cuáles podrían ser estos motivos que va a llevar, de hecho, a un acosador o a un agresor a realizar esto? Puede ser por temas de venganza, por agresiones, tal vez reconocimiento social o cosas así. Entonces, es muy importante que nosotros cuidemos nuestra información y siempre veamos qué tipo de información es la que yo voy a compartir en redes sociales. ¿Cuáles son los métodos que se pueden utilizar en este caso? Existe el tema de información comprometida y esto ocurre con frecuencia en parejas, ¿no es cierto? Cuando terminan en una relación, tal vez no han terminado de la mejor forma posible. Entonces ahí ha habido un tiempo de confianza donde ya han podido compartir bastante información personal. Entonces puede ser que alguna de esas dos personas utilice estos recursos para dañar, ¿no es cierto? O para perjudicar a la otra persona. También la posibilidad de crear perfiles o espacios falsos, también el tema de suplantación de personalidad o de hecho chats que puedan simular que está viniendo del lado de la víctima, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, el tema de cuidar nuestra información es muy importante para evitar cualquiera de estos riesgos. El otro que tenemos que es el grooming o engatusamiento. De hecho, podría ser
enfocado a prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de algún menor o adolescentes, ¿no? Y esto ocurre también con frecuencia con las jovencitas de colegio, ¿no? Todas están ahí con el celular, están ahí con sus redes sociales y de alguna u otra forma están estableciendo comunicación con personas que ni ellas saben si son realmente como las fotos que les muestran en los perfiles de Facebook o alguna otra red social. Entonces, a través de todo esto se va generando una confianza que nos puede derivar incluso a la trata y tráfico de personas. Pero, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cuáles son estas fases? Primero tenemos la fase de amistad. Cuando se trabaja incluso con el tema de robo y de identidad, se podría decir que ya empiezan a identificar cuál va a ser su víctima, ¿no? Y esto lo pueden hacer buscando en los perfiles de Facebook, ¿no? Pueden ver los intereses iniciales de esa persona para que posteriormente incluso puedan robar una identidad que pueda ser de alguna forma de interés de la víctima, ¿no? Para generar amistad, poder entablar conversaciones, ganar esa confianza que pueda permitir incluso compartir gustos y ciertos problemas, ¿no? Y después ya pasaríamos a la siguiente fase de inicio del abuso, ¿no? Cuando ya se empieza a intercambiar cierta información entre ambas personas, tanto entre el acosador como la víctima. Y posteriormente ya se trata de que ya se pueda, de hecho ya puedan tener algún encuentro incluso de forma personal. Entonces, ahí es muy importante que nosotros podamos ir reconociendo cuáles son estas fases y a la vez también cuidando la información que nosotros estamos compartiendo, porque todo esto va a través incluso del robo de identidad. ¿Cuáles son los posibles métodos que utilizan? Los métodos que se utilizan. De hecho, la víctima puede ser elegida mediante un entorno virtual o en persona, ¿no? Como les había ido mencionando. Entonces, puede utilizar cualquiera de los recursos tecnológicos para acercarse a esta víctima y posteriormente también utilizar estrategias para encubrir todos esos posibles pasos, ¿no? Por ejemplo, utilizar varios dispositivos, no utilizar solamente un equipo para que no se pueda identificar su IP, incluso utilizar programas antiespías que no les permitan incluso, de hecho, tener cierta información. Entonces, ahí podemos ver que utilizan varios recursos, incluso varias estrategias para que puedan, de hecho, cuidar su identidad, a pesar de que han hecho el robo de esta, ¿no? El robo de identidad. El siguiente que tenemos es el sexting, que de hecho es una práctica que consiste en el intercambio de contenidos personales, ¿no? De tipo sexual. Y esto usualmente ocurre entre parejas, ¿no? Entre parejas que, bueno, ya empiezan a compartir este tipo de información. Y si en algún momento esto ha generado, no sé, la pareja ha tenido algún rompimiento, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Ya va a salir el revenge porn o sextortion. Esto que está enfocado a que todas esas imágenes o todos esos videos, fotos que se han compartido anteriormente, se los utilice para dañar a esta persona también. ¿Y cómo? Haciéndolos públicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos ido viendo? Que tenemos varios riesgos que podemos estar sufriendo en la red, incluso como ciberviolencia, pero todo esto viene a través del robo de identidad. Y precisamente para tratar de reducir todo esto, porque de hecho la seguridad no podemos tenerla un 100%, pero ¿qué es lo que podemos lograr? Tratar de reducir estos riesgos. ¿Y cómo lo podemos lograr? A través, de hecho, de la ciberseguridad. Se podría decir que la ciberseguridad es la protección del sistema en red y de los datos del uso o daño no autorizado, ¿no? Y precisamente, como les decía, es importante cuidar nuestra identidad en línea y fuera de línea. En línea, cuando nosotros estamos accediendo a la red, sea a través de un correo electrónico, sea a través de redes sociales o sea a través incluso de Google, ¿no? O de cualquier otro recurso que nos permita conectarnos. ¿Y por qué fuera de línea también? Porque en algún momento nosotros estamos compartiendo información a veces con personas que estoy conociendo ese mismo día. Nos pueden generar tanta confianza que yo ya puedo estar contándole mi vida,
básicamente. Y eso sucede, incluso eso se denomina ingeniería social. Entonces, para esto, como les iba diciendo al principio, es muy importante que nosotros cuidemos qué tipo de información es la que estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Efectivamente, vamos a poder encontrar en cada una de estas diferentes políticas de seguridad que nos van a permitir de alguna forma restringir posibles accesos a nuestra información. Pero eso no es suficiente. Si nosotros estamos compartiendo absolutamente todo, que dónde estoy, que dónde vivo, que con quiénes estoy almorzando, qué estoy comiendo, que dónde estudio, que mi correo electrónico, mi fecha de nacimiento y cosas así, realmente yo estoy entregando, se podría decir, en bandeja de plata toda mi información. Y eso es el activo más preciado que cada uno tiene. Y precisamente por eso, muy aparte de esas políticas de seguridad, nosotros tenemos que empezar a concientizarnos acerca de qué tipo de información es la que vamos a ir compartiendo en las redes. Si yo voy a subir fotos sugerentes, si yo voy a subir fotos con mis familiares, con mis hijos, con mis hijas, o incluso los adolescentes que están todo el día con el celular, con las redes sociales, compartiendo videos, haciendo TikToks y cosas así. Entonces, es importante también que en algunos casos los papás también podamos ir viendo cuál es la relación que tienen nuestros hijos con estas redes sociales, qué tipo de amigos tienen ahí, si mi hija, por ejemplo, conoce a todas esas personas, qué tipo de relaciones hay con cada uno, ¿no es cierto? Entonces, es importante que en primera instancia, para evitar todo lo que hemos visto anteriormente, cuidemos nuestra información y no publicamos todo, ¿no? O sea, de hecho, no vayamos a publicar absolutamente todo, porque de alguna forma no solamente me estoy poniendo en riesgo, sino también estoy poniendo en riesgo a mis familiares, ¿sí? Entonces tenemos que ir evaluando si realmente es necesario que yo tenga todas las redes sociales y que si yo vaya a exponer de esa forma a través de estos medios, ¿no? Entonces también es importante verificar la configuración y evitar compartir información que no sea muy relevante, ¿no? Que no sea demasiado personal en este caso. También otro recurso muy importante que es parte de la ciberseguridad es que debemos proteger nuestros perfiles y plataformas a través de contraseñas, ¿no? Que de hecho todos utilizamos, pero es importante que establezcamos una gestión adecuada de contraseñas. Y para esto tendríamos que ya empezar a tener, de hecho, la habitualidad, si vale el término, de que podamos cambiar las contraseñas por lo menos 2 veces al mes o una vez al mes con palabras que no hagan referencia directamente a la misma persona, ¿no? Y que también puedan ser como mínimo 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y todo lo que nos vaya a pedir la plataforma. Esto también es una medida de seguridad precisamente para que no nos roben nuestras cuentas, nuestros perfiles. Y de hecho no existan personas malintencionadas que quieran hacerse pasar por mí para realizar algún daño incluso a mi entorno, ¿no? Entonces, también es parte del cuidado que nosotros debemos tener. Otro recurso también muy importante, el cuidado en tema de los correos electrónicos. Precisamente el uso de los correos electrónicos es algo muy frecuente que lo tenemos e incluso hay recursos, plataformas que nos permiten simular páginas incluso de instituciones, ¿no? Especialmente de instituciones bancarias. Entonces, en esos casos, si nosotros recibimos alguna solicitud a través de un correo electrónico, de un WhatsApp o algún otro medio que me estén solicitando mis datos personales, verifiquen primero con esas organizaciones si efectivamente están pidiendo esa información. Ya que ha habido muchos casos también de que ha habido personas que han de hecho, enviado sus datos a través de estas páginas, lo que ha derivado en temas incluso de estafa, ¿no? En robo de información, después se han generado tema de espía y posteriormente incluso ya se roban a estas personas, ¿no? Se las roban y posteriormente ya termina en una muy mala situación todo esto, ¿no? Entonces es importante cuidar también nuestra información a través de un correo electrónico.
¿Cuáles son las medidas preventivas que nosotros podríamos tomar en cuenta? Es importante ser prudentes y no concretar encuentros con personas que no se conocen y que les propongan quedar a solas, ¿no? Como les decía, en este caso, para las mujeres, para las adolescentes, es muy importante, creo, para todos cuidar nuestra integridad y más aún el establecer relaciones con personas que no las conozco de forma presencial, ¿no? A veces la fotito puede parecer de una persona que me puede generar confianza, pero no sabemos realmente quién está al otro lado, ¿no? Entonces, mucho depende de nosotros. Si nosotros no estamos cuidando nuestra información en las redes sociales, realmente podemos ser víctimas de cualquiera de estos posibles riesgos, ¿no? Es importante tener respeto con otros usuarios, evitar burlas, difamaciones o algo que realmente pueda dañarles en su integridad, no suplantar la identidad de nadie en la red, aprender a navegar de forma segura por internet, ¿no? Eso especialmente también para las adolescentes, ya que a veces sucede que estamos ingresando a una página o me salió un mensajito por aquí, cositas interesantes y voy ingresando, entonces incluso ahí puedo encontrar contenido que puede dañar no solamente a los dispositivos, sino también puede dañarnos también a nosotros. También conocer el derecho a la privacidad y la intimidad en la red, ¿no? Es importante tener cuidado con los datos que vamos a proporcionar y saber que nadie puede compartir nuestra información sin autorización. ¿Sí? Bueno, he tratado de darles tal vez un resumen de todo, de este tema, que es un tema bastante grande, extenso, muy interesante y de hecho muy importante. Y de forma, de hecho, tal vez ya para cerrar esta pequeña parte, una recomendación muy grande es el tema de la información, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra información personal. Como hemos visto desde el principio, podemos ir derivando en diferentes riesgos, pero todo a partir del robo de identidad. Entonces, como les decía, no sabemos quién está al otro lado, ¿no es cierto? No tenemos la certeza de quién está al otro lado. Entonces, es importante que cuidemos qué es lo que estamos compartiendo y en lo posible evitar compartir información incluso que haga relación con mi familia. Les comento ahí un caso cortito de una amiga que publicó, recuerdo que publicó ella toda entusiasmada acerca de temas de su pequeño, ¿no? Ella estaba muy feliz y hizo una publicación donde mostraba incluso datos personales de ella, de su esposo y de su pequeño. ¿No? Ella estaba entusiasmada por un motivo en específico, pero acompañada del post venía esa imagen, ¿no? Entonces ahí indirectamente la mamá estaba feliz, pero ¿qué estábamos viendo del otro lado? Demasiada información personal para publicarla a través de las redes sociales, ¿no? Tranquilamente una persona malintencionada podía ver toda esa información y podía empezar a seguirlos, ¿no? A ver que dónde viven, dónde trabajan, dónde estudian los niños y cosas así. Entonces, nosotros mismos somos los que estamos poniendo ahí la información. Si nosotros no tomamos conciencia de esa información, entonces realmente estamos en un grave riesgo. Gracias, querida Eli. No, gracias, Tati, gracias. Y bueno, tenemos el gusto de estar ya con Eugenia Etkin, que tuvo algunos problemitas con la tecnología. Siempre nos pasa, bueno, a veces el internet no está muy estable porque todos y todas estamos utilizando. De todas maneras, Euge, un gustazo verte por este medio. Bienvenida, te queremos presentar. Eugenia Etkin es magíster en Dirección de Comunicación Institucional y licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Finalizó su doctorado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomada en Organizaciones de la Sociedad Civil Flaxo, egresada del posgrado en Formación de Formadores de Responsabilidad Social del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Ha ejercido periodismo gráfico en diferentes diarios y revistas.
Ha realizado numerosas consultorías y capacitaciones a ONGs o organizaciones no gubernamentales sobre temas relacionados a estrategias de comunicación. Es titular de la cátedra en grado y posgrado en diversas universidades en materias de comunicación institucional y taller de tesis. Se editaron varios libros de su autoría en colaboración con otras personas. Tal es el caso de Gestión de la Comunicación para Organizaciones, Comunicación para Organizaciones Sociales, la información como herramienta de participación ciudadana, Auditoría de Comunicación y Guía para diseñar también, es otro libro, y las impresiones de la comunicación y trabajo de final sobre tesis y tesinas. En todo caso, su especialidad actual es la comunicación para organizaciones no gubernamentales y tiene un libro que se los vamos a pasar por chat, que es de acceso para cualquiera, y gracias por tu generosidad, Eugenia, que lo vamos a pasar en unos momentos por el chat para que vean las demás personas. Y obviamente es una herramienta interesante para que podamos profundizar más en varios temas actuales de comunicación para las organizaciones no gubernamentales. Bienvenida, Eugenia, realmente es un gusto verte. Quiero decir que fue mi compañera en la universidad, fuimos compañeras y realmente hace mucho que no nos vemos y vernos así virtualmente me emociona y es un lujo tenerte con nosotras. Eugenia, el panel es todo tuyo. Bueno, Eli, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Tatiana. Siempre uno empieza con cuestiones tecnológicas en un tema de ciberactividad, ¿no? Parece paradójico. Bueno, espero que se me escuche bien. Al menos creo que no hay problemas. Gracias, Eli. Es una emoción para mí que compartamos este espacio y un tema tan profundo, un tema tan complejo del que vos venís y soy testiga trabajando desde hace muchísimos años. Bueno, después de la introducción de Tatiana tan completa sobre los diferentes tipos de ciberacoso o de ciberviolencia contra las mujeres, lo que les traje como para que reflexionemos juntos es la idea de qué podemos hacer desde la comunicación, ¿sí? Y como para empezar, les traigo algunos datos que reflejan una realidad tan dura que en Latinoamérica. Esto tiene datos de diferentes informes, pero es como para dar un estado del arte de la situación del acoso, del ciberacoso. Fíjense que el 95% de toda conducta de acoso en red se dirige hacia mujeres. Un 58% de mujeres en Latinoamérica sufrió algún tipo de ciberacoso. Y esto se refiere a los diferentes acosos que mencionaba Tatiana. Y el 65% de las mujeres en algún momento fue contactado por desconocidos. Y lo más alarmante es este porcentaje, que el 75% de las mujeres acosadas son adolescentes, es decir, tienen entre 15 y 19 años. Y otro dato no menor es que el 62% de las mujeres en algún momento recibió fotos o videos de contenido sexual. Esto nos da un panorama bastante complejo de una realidad dura que vivimos en Latinoamérica. ¿Cuáles son los tipos de acoso? Ya los explicaba y los mencionaba Tatiana. Van desde el grooming hasta el sexting, hasta las ofensas, los insultos, los acosos. Son todos diferentes tipos de acosos, pero todos tienen el mismo objetivo, que es promover un daño intencional. Este daño intencional mediante el uso de tecnología. No voy a reiterar acá cuáles son los tipos, pero sí que hay grados y diferencias entre cada uno. ¿Cuáles son las plataformas? Hay múltiples plataformas de acoso, tal como la multiplicidad que existe, ¿no? Pero además, creo que además de las conocidas que se pueden establecer en redes sociales, podemos mencionar aquella que es
quizá la más popular, y es la establecida por WhatsApp, que quizá es la plataforma más utilizada para acosar, pero como tiene la particularidad de no ser tan pública o no tener una exhibición tan pública a las otras, no se toma con mayor entidad. Pero el ciberacoso se puede hacer a partir de diferentes plataformas. También hay cuestiones formales a las que me quiero referir solamente para poner el tema en contexto, y es que en diferentes países, en diferentes regiones, hay como legislaciones, hay cuestiones legales, decretos específicos relativos al ciberacoso y a la ciberviolencia. Pero en otros países hay vacíos legales. Por lo tanto, esta cuestión, al haber vacíos legales, no se puede sancionar con la fuerza necesaria que debería. Si bien hay centros de ayudas, líneas telefónicas, ONG especializadas, instituciones del Estado que aportan y que pueden colaborar con el problema, no muchas veces estos espacios formales son a los que se recurre la víctima. Fíjense en este gráfico que muestro que el 83% de las mujeres encuestadas en Argentina no se acerca a un organismo público para asesorarse o hacer alguna denuncia. Y esto no es culpa de las víctimas, sino que tendríamos que repensar qué pasa con nuestras instituciones que estamos dando no estamos dando espacios en el que se puede recurrir. Fíjense acá que las adolescentes a las instituciones que más recurren para canalizar su sufrimiento es en las instituciones educativas, en la escuela. Entonces, habría que ver que todo lo que estamos haciendo a partir de estas cuestiones formales no están teniendo la fuerza necesaria. Bien, otra cuestión, y ya más vinculada a la comunicación, es traje como para compartir algunas pistas para pensar desde la comunicación cómo podemos tratar de incidir y visibilizar el tema. Tomo una matriz de incidencia comunicacional que podría ayudarnos a dar como pistas prácticas, ¿sí? Porque si bien hay muchos manuales, hay muchos estudios científicos sobre el tema de ciberviolencia, por ahí hay situaciones que no se ha podido accionar en la realidad concreta. Para eso les acerco esta matriz que contiene como 3 puntos. La sensibilización, que significa tomar conciencia de que existe una problemática y que muchas sociedades prefieren negar el tema o su existencia antes de tomarlo de forma responsable. La visibilización del tema, es decir, instalar el tema en la agenda de los medios, que también implica ponerla en consideración de la agenda política. Después les voy a contar algunos ejemplos de los que he trabajado. Y por último, tratar de incidir no solamente en la agenda legislativa, en el caso de que no haya leyes, sino en la agenda pública, porque el tema es importante y el tema nos compete a todos y no solamente a las mujeres, sino a los gobiernos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las organizaciones del Estado, como también a las empresas. ¿Qué pasa cuando desde la comunicación queremos sensibilizar sobre un tema tan complejo? Muchas veces el tema está tan naturalizado o minimizado que no hay espacios o se cree que es natural que así pase. Y no es natural que un adolescente se sienta acosado, no es natural que una mujer se sienta burlada, no es ni todas las instancias de grooming ni sexing. No es natural ni debe serlo y sobre todo debe ser sancionado. Lo que se me ocurre que como para combatir el ciberacoso también debemos reflexionar en las posibilidades tecnológicas que nos ofrecen las mismas redes a partir de lo que se realiza, es decir, utilizar las tecnologías para combatirlo.
La sensibilización, que apunta a concientizar, también exige que pensemos en los contenidos que queremos difundir. Si queremos sensibilizar a los adolescentes, también tenemos que o necesitamos recurrir a sus propios lenguajes, a sus propios discursos, a sus propias maneras de ver el mundo, porque si no estamos como bajando línea desde el adulto, ¿qué deberían hacer? El reto, viene el miedo, entonces quien lo sufre no es tan fácil denunciarlo ni manifestarlo. Y otra cuestión para sensibilizar es que apuntemos o recurramos a trabajar en red con otras instituciones. Un trabajo que se realice de forma individual va a ser dificultoso. En general, estos temas, como el tema de trata, como el tema de ciberviolencia, es mejor siempre tratarlo desde la construcción de redes con organizaciones. Primero, porque vamos a tener más fuerza, y segundo, para que el tema tenga mayor pregnancia y repercusión. ¿A qué me refiero con la segunda instancia, que es la visibilización? ¿Qué nos permite visibilizar un tema? Es ponerlo para que circule públicamente. Si bien los medios masivos de comunicación, como la radio y la televisión, hoy están siendo opacadas muchas de las veces por las redes sociales, siguen marcando agenda. Y para visibilizar un tema, una práctica que podríamos hacer es promover el activismo informativo. Mientras más información tengan las víctimas o potenciales víctimas, mientras más presencia y visibilización tenga el tema, mayor sensibilidad social va a tener y adherencia. Yo me acuerdo, estudié durante 2 años el caso de Marita Verón, que luego se convirtió, a través de su madre, gestionó una orquestación o unas estrategias de comunicación diferenciadas para poder visibilizar un tema que estaba totalmente invisibilizado en la sociedad argentina, como era el tema de trata de personas. Recuerdo haber estudiado durante 2 años todas las prácticas comunicativas que realizó para instalar el tema, e iban desde gacetillas de prensa hasta documentales, hasta presencia en medios de comunicación con alto rating, es decir, el activismo informativo, el proponer, el tener que también que no se gestiona solo, sino hay que poner el cuerpo para lograrlo, es decir, cuando digo poner el cuerpo es ir a los programas, producir información, llevar nuestra voz a los diferentes medios. Esto sí ha dado resultado, de hecho, en el caso de la Fundación María de los Ángeles, con el caso Marita Verón, su fuerza fue tal que logró promover o incidir en la legislación de una ley. Y por último, la incidencia. Lograr incidencia no es un acto fácil, es decir, la de incidencia, si quiero que el tema tenga repercusión pública, no se declama, sino también hay que hacerlo. Si bien hay un contexto favorable y sensible al tema de la ciberviolencia, que implica mayor receptividad, también tenemos que saber que hay que trabajarlo. Y para trabajarlo contamos con múltiples herramientas de comunicación que no solamente son las tradicionales, sino las alternativas que nos pueden ayudar. Ya no solamente aparecer o estar en las redes con cuidado, sino también utilizar las redes como para concientizar y poner el tema en agenda. Este proceso cíclico de comunicación para la incidencia es un proceso que se va construyendo, es un proceso lento, es un proceso quizá de años, pero que nos permite como sociedad ir pensando en unas problemáticas que cada vez se va a ir afianzando más. Y por último, sucede que cada vez que reflexiono con el ciberacoso y la ciberviolencia, y especialmente en las mujeres,
hay como un oxímoron que se me presenta, es decir, una contradicción entre dos cuestiones, porque las redes, si bien son espacios de conflicto y de acoso, también son lugares para ejercer la voz propia. Pensemos en casos de Ni Una Menos o el Me Too, son movimientos que han logrado tener presencia y adherencia. Pero también el otro oxímoron es que la vergüenza en línea, si bien no puede ser brutal, puede ser inclusive de burla, en la escala de quien lo recibe puede ser devastadora. Y por último, las TICs que crean tantos espacios de intercambio también son territorios de violencia de género. Por lo tanto, el desafío que se nos presenta es pensar a la comunicación como una promotora de cambio social, que podamos orquestar a partir de diferentes prácticas de comunicación que nos permitan amplificar el problema, construir información y construir información con contenido, con empatía, desde las emociones y también desde las razones. No solamente las campañas de educación son garantía o no de éxito, sino que tenemos que combatir y promover que el delito del ciberacoso se castigue, porque es un delito. Porque si no quedan todas las instancias reducidas a manuales o a documentos. Salgamos a la acción, hagamos un activismo de promover el tema en diferentes instituciones, porque la ciberviolencia en cualquiera de sus manifestaciones, sobre todo, es una violación de los derechos humanos. Bueno, Eli, te dejo. Gracias, Eugenia Atkins nos propone realmente qué hacer ante esto, ¿no? No quedarnos pasivas. Y obviamente también he pedido a mi equipo que pueda poner en el chat el link del libro para las personas que quieran acceder al mismo, a esa investigación tan interesante, de manera gratuita que generosamente Eugenia nos está brindando. Y bueno, realmente hay una complementación muy interesante de la exposición de Tatiana con Eugenia, en términos de que es importante identificar todas esas formas, tratar de evitar que realmente sucedan, pero si fracasamos en ello, porque a veces es difícil y caemos en no solamente el tema, digamos, de acoso sexual, en muchos casos también hablamos de ciberviolencia política, ¿no? Muchas mujeres que están en la política reciben una serie de afrentas, violencia para su imagen y para, obviamente, su integridad como mujeres, y es lo más fácil atacar, ¿no? Y en cierta forma vulnerar sus derechos humanos y su integridad personal. Entonces, es un fenómeno que todas las mujeres realmente estamos expuestas con mayor intensidad. No digo que los hombres no puedan también pasar por ello, pero aquí se agrega el tema sexual también, ¿no? Y el peligro de la trata y tráfico, bueno, la prostitución forzada, y obviamente cuando hablamos ya de estos problemas en la niñez o la adolescencia, es un tema muy, muy complejo, ¿no? Entonces, me parece fantástica la propuesta que también nos hace Eugenia para poder salir de solamente la identificación de estos problemas, sino qué hacemos, ¿no? Como parte de la responsabilidad de todos y todas, porque en estos temas como la violencia, como la ciberviolencia, como todo lo que vaya en contra de los derechos humanos de las mujeres, todos y todas somos responsables. No solamente tenemos que esperar que el Estado nos dé la solución, el gobierno, sino que la sociedad civil organizada, como bien decías, Eugenia, las empresas en el marco de su responsabilidad social empresarial, porque si no trabajamos en estrategias conjuntas en todas estas áreas que conforman un Estado, pues es difícil salir de aquello, ¿no? Porque como habíamos visto en otros webinars, lo que las mujeres tejemos en el día,
con las leyes, con nuestras denuncias, con visibilizar el tema, se desteje cuando nos exponemos a redes sociales o a la televisión, a los programas o al cine o a una serie de películas o series que refuerzan justamente los estereotipos, los roles de hombres y mujeres, y donde lastimosamente las mujeres seguimos siendo objetos sexuales o víctimas de violencia, borrando la integralidad que tenemos y, por supuesto, en contra del derecho a la igualdad de género entre hombres y mujeres. Entonces, antes de entrar a las preguntas, haciendo un repaso, lo que nos comentaba Tatiana era que la ciberviolencia son las nuevas formas de ejercer violencia a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Entre otras que mencionó, estaba el ciberacoso, la ciberviolencia de género, violencia sexual digital, sextorsión, ciberacoso, el sexting, ¿no? Ciberbullying, grooming, identidad falsa, disfrazada, piercing y otras variables más. La violencia contra las mujeres, en muchos casos de adolescentes, es un problema que ha encontrado en el Internet un nuevo contexto y nuevas formas para su desarrollo. Más allá del ciberacoso sexual y otras formas de violencia digital, la victimización de las mujeres online cobra especial relevancia, impulsada por dos características adicionales que presenta la red. Una, que la facilidad para hacer daño, ayudada por un alto grado de impunidad, lo que decía Eugenia, y las dificultades para mantener la privacidad. Dos, el contacto permanente con la víctima en forma de control que el agresor puede mantener de manera especial con la popularización de los smartphones, las redes sociales, las apps de mensajería instantánea. Realmente te pueden llegar a acosar de una manera muy terrible, ¿no? Y obviamente no estamos exagerando, muchas adolescentes que han sido víctimas del ciberacoso sexual han llegado hasta suicidarse, porque es muy duro que de pronto alguien que has brindado la confianza y has tenido relaciones íntimas sexuales, las publique en la red y claro, todos van a ir contra la mujer, señalándola incluso hasta de ser muy fácil, y al hombre que macho, y cuando esto es un delito. Y muchas mujeres o adolescentes no saben que es un delito y se sienten culpables cuando ellas han sido las víctimas, ¿no? Entonces, hay un dato interesante, según la ONU Mujeres, el 55% de los y las jóvenes en Latinoamérica han sido víctimas de ciberacoso, eso es bastante, se relaciona con las cifras que nos ha dado Eugenia. En ese sentido, no sé si han visto, les recomiendo ver el documental El dilema de las redes sociales de Netflix, que realmente grafica un poco todo lo que estamos hablando y cómo las redes pueden ser también peligrosas si no sabemos protegernos, ¿no? Y por último, también les voy a mandar por el chat un documento para que las personas que quieran profundizar, que se llama la investigación La ciberviolencia contra mujeres y niñas, que van a poder apreciar y profundizar sobre el tema. Pero bueno, ya entrando a la parte de las preguntas y esperando que todas y todos los que nos están siguiendo puedan también hacer sus preguntas, yo quisiera preguntarle a Tatiana si algo de esto que hablaba Eugenia como organización, como Women Speak Up Foundation, han estado haciendo, ¿no? Algo de sensibilización, visibilización e incidencia política en temas tan importantes como la ciberviolencia, sobre todo con las mujeres. Gracias, Eli. Bueno, sí, de hecho hemos estado trabajando con algunas organizaciones aportando también acerca sobre los riesgos, ¿no?, que pueden tener en la red, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo, que es un aspecto muy importante, ya que incluso hay organizaciones que trabajan con adolescentes, con niñas que de hecho necesitan también conocer acerca de cómo es que las niñas deberían tener cierto cuidado, ¿no es cierto?,
y eso que ahora creo que ya desde los 10 años ya tienen redes sociales, ¿no? Incluso tal vez menos. Entonces, ¿cómo es que ellas pueden reconocer tal vez algún tipo de estos casos? ¿Cómo es que pueden, de hecho, también dar a conocer a sus papás, ¿no? Y de hecho es muy importante que los papás también puedan trabajar con ciertas medidas de seguridad, incluso generar mucha confianza con sus hijos para que en algún momento ellos puedan identificar alguno de estos casos, ¿no? Especialmente el ciberbullying que se da en colegios, ¿no? En los colegios con mayor frecuencia y como les decía también en el caso de las adolescentes, el hecho de que todos están ahí al pendiente del teléfono celular, con las redes sociales, entonces he visto varios casos, por ejemplo, en temas de robo de identidad, cuando ya identifican a la víctima y qué es lo que sucede, ya la van conociendo un poquito más, entonces ya se tratan de camuflar, se podría decir, en alguna otra, en algún perfil que pueda ser atrayente a la posible víctima, ¿no? Entonces, cosa de que de alguna forma pueda generar alguna aceptación, incluso en las redes sociales, ¿no? Y a partir de eso generar cierta confianza para que más adelante ya incluso se puedan encontrar de forma presencial. Entonces, también hemos ido viendo por ese lado el hecho de que no compartan toda su información, porque lo que ocurre con mayor frecuencia es que las adolescentes, de hecho, comparten incluso fotos sugerentes, ¿no? Que pueden ser muy atrayentes, pueden llamar mucho la atención en la red. Entonces, tal vez ellas lo hacen con la finalidad de tener más likes o tener cierto nivel de popularidad, pero no están viendo por el otro lado qué nivel de riesgo pueden tener en esto, ¿no es cierto? Entonces, estamos trabajando se podría decir, por el lado de concientización y también de hecho, capacitar, ¿no? También a voluntarios que están trabajando con estos temas y a la vez estamos viendo de tratar de llegar a los papás también, ¿no? Para que puedan también reconocer y también puedan aportar en temas de seguridad con sus hijos, porque el solo hecho de darles un dispositivo celular a los chicos realmente es, como diríamos, un arma de doble filo, ¿no es cierto? Nos puede traer cosas buenas, interesantes, pero a la vez es un riesgo potente para la integridad de las personas, ¿no? Exacto, mil gracias, porque ese trabajo es muy importante, ¿no? Pasar a la acción, como tú dices, Eugenia. Y si nos puedes comentar también alguna experiencia que conozcas de alguna organización o de la misma universidad que trabajen específicamente en esto de usar la comunicación social como una herramienta de sensibilización, de visibilización y de incidencia, es decir, realmente una estrategia de comunicación donde todos y todas nos sintamos apelados a, bueno, ser partícipes, ¿no? Y ser activistas, porque esto nos puede pasar a todos y todas. ¿Ahí estás? El micrófono. ¿Sí? ¿Me escuchaste? Eugenia, ¿no me escuchas? Ahí está, sí. Ahí está. Sí, Eli. Bueno, con temas complejos, como son estos, porque no son temas fáciles, no son temas fáciles ni para abordarlo como adulto, ni para abordarlo como adolescente, ni como decían recién, para sentirlo como adolescente. Nos pongamos en un cuerpo de una mujer que ha sufrido estas cuestiones. Es muy doloroso, es muy vergonzoso, uno no sabe dónde recurrir, pero yo confío que la concientización y la sensibilización son claves. Después puede venir el aspecto legislativo, obviamente para sancionar, pero la sensibilización junto con la visibilización ayudan. El caso, y pongo en cuenta este caso que conozco tanto porque lo he estudiado durante 2 años con lupa. La trata de personas era un tema absolutamente invisibilizado. Nadie conocía, ni siquiera le decían trata de blancas, ni siquiera le decían trata de personas. ¿Qué fue lo que pasó?
que una madre desde la desesperación, luego se institucionalizó, pero contó contó su motivo, contó sus experiencias, las historias de vida, todo eso suma a sensibilizar. No puede ser que las escuelas tomen como un taller una vez al año hacer capacitaciones sobre ciberacoso. Tendría que ser hasta una asignatura que se dé en todo el año, pero no podemos tomarlo como algo parcial, como algo que sucede de vez en cuando. Es un tema, como decía Tatiana, desde los 4 o 5 años ya tienen un dispositivo celular o participan en las redes desde los 10 años, no es un tema que no tengamos que tener presencia. Y yo confío y he visto resultados concretos ante tu pregunta, Eli, de que trabajando en redes interinstitucional, gobierno, empresas, ONG, da resultado, porque articulamos intereses, articulamos presencia. Yo confío que a partir de esa mentalidad de unir y de sumar podamos combatir un problema que recién lo estamos viendo. Sí, mil gracias. Evidentemente, bueno, un ejemplo de eso también es que ayer era el Día Internacional contra la Trata y Tráfico a nivel mundial y, bueno, se lanzó una campaña contra la trata y tráfico y su visibilización, liderizada en este caso por el Ministerio de Gobierno y otras instituciones, las unidades de trata y tráfico de la Policía Nacional y varias empresas que nos hemos sumado a justamente difundir esta campaña, ¿no? Porque realmente yo creo que es la forma más espantosa de nuestros días, ser víctima de la trata y tráfico con fines de explotación sexual o prostitución. Es decir, es tal la magnitud de la deshumanización de las personas que es captada, secuestrada y después obligada como una esclava sin libertad a prostituirse, que de verdad es un delito que hay que estar permanentemente visibilizándolo y que junto con el tráfico de armas y de drogas es el más accesible incluso y rentable que los otros dos crímenes organizados. Entonces, evidentemente, si el Internet se presta como una herramienta, las redes, para captar a mujeres y niñas, para ejercer este delito tan extremadamente terrorífico, yo diría, sí hay que ponernos todos y todas a trabajar contra ¿no? Yo quería un poco compartir la pantalla, no sé si me ayudas, Lorena. Quiero presentarles una página que tenemos desde Fundación Viva que se llama desbloqueate.org y con donde tenemos algunos contenidos para luchar contra la ciberviolencia. Entonces, permítanme presentarles la pantalla. Creo que ahí la ven, ¿sí? Bueno, entonces, en esta página, ustedes pueden, que se llama desbloqueate.org, entrar y aprender un poco, desbloqueando justamente la página, lo que hablábamos, ¿no? ¿Cuál es la memoria virtual? Aquí nosotros tenemos contenidos de nuevos términos que se usan en las redes y que son, por ejemplo, chequear. Luego tenemos otros términos que tienen que ver con el manejo de las redes, ¿no? Pero bueno, ahí lo pueden ustedes luego ver y ver qué son los términos nuevos de la memoria virtual. Después, el ciberescáner, que es justamente todo lo que tagueamos, posteamos, pirateamos, absolutamente todo queda grabado en la red. Y es hora de que conozcas tu huella digital para que el revelado sea más preciso. Necesitamos acceder a tus datos. Entonces, acá esta es una experiencia donde te muestran, esto es solamente para que puedas tú ver
cómo vas a dejar tu huella digital a través para que veas qué tanto van a saber de ti y qué información tú estás dando al hacer el ciberescáner, ¿no? Bueno, esto más para jóvenes, para niños, son historias webs donde son interactivas y nos muestran que toda acción tiene una reacción y aquí la web puede ser más grave aún. Te invitamos a experimentar historias, ¿no? Por ejemplo, El Mal Samaritano, Viernes de Soltera, Rumbo al Final, Síndrome de Abstinencia, Textos Prohibidos. Es decir, son historias que tú entras y ves y vas, bueno, jugando y viendo historias donde tienen que ver con qué pasa en cada caso que tú hagas un paso en las redes y cómo puedes acabar. Entonces, es un instrumento para que podamos realmente ver en la práctica cómo funciona, ¿no? Es una herramienta que les invito a seguir, a entrar, a experimentar, y tenemos una parte que es el regenerador más abajo, donde invitamos a otras organizaciones a mandarnos contenidos para que nosotros podamos colgar. Es decir, lo que decía Eugenia, ¿no? Trabajar en redes, que es tan importante. Cada una tenemos aportes fantásticos y muchas veces no se socializan y nos quedamos ahí con todas nuestras buenas ideas, las herramientas, las investigaciones, etcétera, en nuestras bibliotecas. La idea es sacarlas, intercambiar información, poder realmente hacer estas estrategias de activismo informativo, como bien decía Eugenia, me parece fantástica la idea, porque estoy segura que todas tenemos una información valiosísima para poder intercambiar en este tema. Así que bueno, creo que este era el tema que yo quería comentarles, compartirles desde nuestro trabajo de Fundación Viva en términos de lo que hacemos contra la ciberviolencia, que es una violencia específica en términos de todas aquellas, ¿no? No sé si hay preguntas del público a ver, voy a compartir, voy a ver si es así. Si no, me gustaría que Tatiana nos digas unas últimas, bueno, impresiones, recomendaciones o quieras cerrar sobre el tema. Cuando estaba haciendo la presentación, creo que el hecho de que nosotros podamos cuidar nuestra información personal y concientizar incluso a nuestros familiares, a nuestro entorno, de que la información que nosotros publicamos en la red realmente es el activo más importante que tenemos, ¿no es cierto? Y precisamente por eso es importante darle un cierto nivel de seguridad. Y mucho más al momento de hacer ciertas publicaciones en las redes sociales o en algún otro medio o plataforma donde tengamos directa relación, ¿no? Entonces, primero el hecho de cuidar y ver siempre qué tipo de información es la que estoy compartiendo, ¿no? Si será muy relevante decir que estoy comiendo esto, dónde estoy, ¿no es cierto? O quién es mi papá, quién es mi mamá, y cosas que realmente de alguna forma pueda dar más datos a personas externas, ¿no? El hecho de no aceptar también a personas que no conocemos como amigos, por ejemplo, en el Facebook o en las redes sociales, ¿no? Bueno, de hecho, últimamente se iba generando muchas solicitudes de amistad, ¿no? Y bueno, tal vez podemos aceptar por el hecho de que tenemos algún amigo en común, pero siempre tenemos que ser cuidadosos, ¿no? Y en lo posible, tratar de no hacer eso tan seguido porque no sabemos quién está al otro lado, ¿no? Como les decía, y hay, de hecho, muchos de estos riesgos que tenemos en la red es a través del robo de identidad o de perfiles falsos, ¿no? Que ya nos van derivando en diferentes riesgos.
más que todo eso, querida Eli, el tema de cuidar nuestra información y, bueno, ser más cuidadosos y tratar de concientizar a nuestro entorno acerca de los riesgos, ¿no?, que hay en la red, y también para el caso de los papás, tal vez el hecho de trabajar un poquito más, ¿no?, con los hijos a veces, de ver cuáles son las páginas que están visitando, con quiénes tienen relación en las redes sociales, tal vez con quiénes conversan más, porque ahí es donde ya incluso se va generando la confianza, lo que más adelante nos deriva en lo que decíamos, ¿no?, trata y tráfico de personas. Gracias, Eli. Gracias. Bueno, informarles que obviamente en Bolivia tenemos, contarte también, Euge, que tenemos una ley integral contra la violencia, que es la 348, y define 16 formas de violencia, y entre una de ellas está la violencia justamente contra la imagen y la integridad de las mujeres. Así que además también tenemos, en cuanto a la trata y tráfico, una ley, ¿no?, que penaliza este delito, y tiene varios capítulos relacionados a la necesidad de campañas, ¿no? En todo caso, Euge, no sé si nos quieres comentar algo respecto a lo que hacen y están haciendo en Argentina, o quieres complementar las ideas que hemos estado intercambiando esta tarde con las y los amigos que nos siguen en este momento. Bueno, Argentina también está en un proceso de legalización de diferentes decretos o leyes específicas al tema, pero voy a retomar lo que anunciaba Tatiana y después promovías vos, Eli, a partir de tus ejemplos de Fundación Viva, que me pareció maravilloso lo que mostraste. ¿Y por qué? Porque hay que utilizar también el mismo lenguaje de las posibles víctimas. No podemos utilizar un lenguaje cerrado, técnico, que nadie comprenda. Tenemos que bajar al lenguaje que usan nuestros adolescentes, que usan nuestras víctimas, que no tienen los recursos de defensa como podrían tener otros. Tenemos que adaptarnos y empatizar con las víctimas. Trabajar en alianza, trabajar solo es muy difícil a un tema tan complejo. Y también dejar de... Yo me imagino que todos nuestros adolescentes o quienes sufren piensan, bueno, publicar en las redes está todo bien. No está todo bien. Dejamos lo que decía Eli, una huella digital profunda, como decía Tatiana, desde la tecnología no estamos tan libres como parecemos. Hay que tomar conciencia de eso y trabajar el tema, ponerlo en agenda política, agenda de medios y agenda pública. Me parece que eso tiene que ser nuestro activismo al que me refería. Buenísimo. No, pues no, me queda simplemente darles las inmensas gracias por sus aportes, porque de verdad desde el ámbito de los sistemas y desde el ámbito de la comunicación, un complemento ideal para identificar, para saber cómo tener herramientas para prevenir, y sobre todo yo pienso que es la conciencia, ¿no?, de la posibilidad que nos dan las redes, que son magníficas. Realmente yo creo que ha sido el invento más alucinante de este tiempo y de todos los tiempos, el Internet, pero también ser conscientes del peligro. Y tomando en cuenta eso, pues cuidarnos. Bueno, realmente esta película esta que les comenté en este documental, de las redes sociales, nos muestra cómo estamos pasando a una sociedad que fortalece el relacionamiento social que necesitamos las personas de manera digital, ¿no? Y la verdad es que esto se está profundizando en estos momentos por la pandemia, porque muchas de las actividades las estamos haciendo mediante el Internet online, el teletrabajo, el telestudio, los relacionamientos personales con nuestros amigos, amigas, hasta parejas. Entonces, evidentemente, son una herramienta fantástica, pero hay que tener cuidado sobre todos estos elementos y organizarnos para
realmente visibilizar, como decía Eugenia, sensibilizando y estableciendo una serie de estrategias conjuntas para trabajar en redes, porque pienso que la verdad es que, como decía antes, todos y todas tenemos muchas herramientas, investigaciones, experiencias como para intercambiar y podemos de verdad, yo pienso que como se hizo la campaña que se lanzó ayer contra la trata y tráfico, en el tema de ciberviolencia podemos hacer una alianza público-privada con el Estado, con los diferentes niveles, para poder sensibilizar a la población, saber que así como la violencia en todas sus formas, la violencia cibernética no es natural y no es, realmente normal que nos pase eso y es un delito. Y por otro lado, obviamente, establecer ese activismo que nos convoca Eugenia para, compartir información valiosa por medio de las redes también. Así que bueno, simplemente agradecerles muchísimo. Ha sido una hora y más bastante informativa y les agradezco por haber preparado tan valioso material. Les hago recuerdo que en el chat está el link del libro de Eugenia. Y bueno, no va a ser la última oportunidad que podamos hacer una conferencia virtual. Simplemente agradecerles muchísimo y seguimos en contacto, agradecer a todos y todas los que nos han seguido y agradecer a Fundación Viva, a Viva Nuevatel, a todo el equipo que está atrás de ustedes, que ha posibilitado que nos movamos en esta plataforma, que son Erika Trujillo, Lorena Rosas y José Luis Aranguren, un equipo valiosísimo de la Fundación y de Viva Nuevatel. Así que muchísimas gracias. Y bueno, su despedida a Tatiana y luego Eugenia y nos vamos. Bueno, muchas gracias, Eli, por la invitación. Un gusto conocerle, Eugenia. Hemos aprendido bastante de usted. Y bueno, nada más temas de concientización, ¿no? El cuidado de nuestra información ya es trabajo de cada uno. Gracias, Eli. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Eli, querida, gracias, siempre tan generosa y siendo apertura entre países, te agradezco enormemente. Lindísimo, Tatiana, te felicito por tu presentación y no será la última oportunidad, ya tenemos temas en agenda próxima. Un abrazo inmenso a todos y a todas. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y todas. Hasta la próxima. Chao. Saludos a Córdoba. Gracias.